Decían mis abuelos que el mundo está lleno de muchas interrogantes, muchas cosas que los seres humanos aún desconocemos y que de cierta forma no logramos expandir o utilizar del todo nuestros conocimientos para encontrarle el significado real de algo. Muchos de nosotros vivimos con la incógnita de querer saber qué hay más allá del mundo o qué cosas se ocultan más allá de lo que podemos ver o de lo que podemos sentir. De niño, escuchaba muchas veces a mis abuelos hablar sobre historias que me causaban mucho terror. Recuerdo muchas veces ponerme a llorar debajo de mi cama cuando escuchaba algún ruido o escuchaba aullar a los perros. Mis abuelos decían que cuando eso pasaba, era porque los muertos estaban bien cerca de nosotros y eso causaba tenerle mucho miedo a la oscuridad. Cada que el sol se perdía, comenzaba a cuidar mis costados, cuidaba mi detrás. Sentía o me imaginaba que algún espíritu andaba vigilándome, andaba mirando todo lo que yo hacía. Pero con el paso del tiempo, me di cuenta que no era un espíritu. Era una noche helada, diría yo, porque a pesar de que me arropaba bien, sentía mis pies demasiados fríos. No sé si en algún momento les ha pasado que a pesar de que te arropas bien, de algún modo sientes ese frío helado en tus pies. Pasaron algunas horas y no podía dormir. Tuve fuertes pesadillas que me hizo despertar en varias ocasiones, pero en una de esas veces desperté asustado. Tenía la sensación de siempre, la de que alguien me observaba. Cerré bien mis ojos y traté de dormir lo más rápido posible. No quería sentir ese miedo tan horrible que siempre solía tener. Pasaron como 5 minutos, calculo yo. Sentí que alguien me jalaba las sábanas. Traté de quedarme inmóvil, pues sabía que algo malo andaba pegado junto a mí. No todo resultó tan bien. Sentí una mano huesuda y peluda que acariciaba mis pies. Lo pude sentir tan pero tan asqueroso, pues de esa mano salía un líquido pegajoso y maloliente, tanto que me hizo marearme y dormirme rápidamente. Al día siguiente amanecí en el piso, pero de una manera muy extraña. Desperté acostado de espaldas y mis piernas entrecruzadas, algo que considero anormal. Al ponerme de pie, me fijé que mis pies estaban llenos de saliva. Tenía un olor nauseabundo que no soporté y rápidamente fui a la ducha. En el desayuno estaba tan pensativo por lo que ocurrió la noche anterior. En eso mi madre me pregunta qué es lo que tenía, qué cosas me pasaba, que por qué estaba tan pensativo. Quise contarle lo que ocurrió, pero decidí mejor guardarlo y olvidar lo que pasó. Alisté rápido mis cosas y fui a la escuela. Cursaba el 4º año de primaria. De esto era un día jueves. Tenía 4 materias de clases. Cuando tocó matemática, ya casi faltando unos minutos para el break, me quedé dormido. Soñé con unas ancianas de muy avanzada edad que venían a mi casa. Supuestamente eran amigas de mi mamá. Notaba que me miraban con algo de deseo. Sin darle importancia, fui a mi habitación. Prendí mi televisor y junto con mi abuelo nos pusimos a mirar una serie que tanto me gustaba. De casualidad, dejé caer mi mano al filo de la cama y sentí que alguien me tocaba, pero era una mano muy arrugada que en ese instante me dio unos escalofríos tremendos. Asomé mi cabeza a mirar y vi una anciana bastante arrugada que me hizo gritar del susto. Al despertar, mi maestra me tenía tomada de mi mano y me preguntó si no iba a salir a comerme algo. Yo, asustado por el sueño, pensé un momento y me di cuenta que había sido una simple pesadilla. Cuando me fui a comprar un refresco, me senté a un lado de una canchita donde jugaban fútbol. Estaba mirando cómo el resto de compañeros se divertían con la pelota. De pronto, una anciana que estaba por la parte de afuera del colegio llamó mi atención. Estaba parada fijamente mirándome. De reojo la veía que no me quitaba los ojos de encima. Comenzó a hacerme unas señas con una mano queriendo que fuera hacia donde estaba ella.
pero lo extraño era que estaba por una parte donde había mucho monte y maleza. Escuché a varios decir que por esa parte de la escuela espantaban a todo aquel que caminaba solo por ese rumbo. Tuve miedo. Pensé que se trataba de algún espanto, pues nadie solía acercarse. De pronto, al parpadear, aquella mujer se había convertido en un guajolote. No sé cómo explicar eso, no entendía qué es lo que había pasado. Por un momento pensé que era algún fallo en la realidad o simplemente desde el principio fue un guajolote y todo era mi imaginación. Al anochecer estábamos juntos en familia tomando lunch. De casualidad mi mamá me mandó por agua. Recuerdo guardábamos en unos galones, pues no es como ahora que todo lo tienes en la cocina. Me incliné a vaciar el agua, cuando en eso sentí una mano bastante huesuda que me cogió del hombro. Sentí como mis vellos se pusieron de punta. Rápidamente di vuelta y aquella cosa se esfumó, pero pude verla. Era una anciana arrugada y huesuda. Era como la ancianita que en mis sueños pude ver. Llorando y corriendo fui hacia el comedor y terminé por contar a mamá lo que me había ocurrido. Mi abuela decía que eran sus enemigas. Eran unas brujas que siempre solían aparecerse para hacer daño. Yo, como era pequeño, no entendía que eran brujas. Traté de preguntar muchas veces porque escuchaba hablar sobre ellas, lo cual no me dieron razón y por años viví con esa incógnita de saber quiénes eran. Las visitas de esas ancianas se hacían presente todos los días. Siempre podía ver su rostro, su nariz, su cabello esponjado, la forma encorvada de caminar y su piel arrugada. Me causaba pánico el simple hecho de ver esas figuras por las noches enfrente de mi cama. Por más que cerraba mi ventana y se arrojaba a mi habitación, siempre solían ingresar y me atormentaban con su apariencia y sus quejidos diabólicos que emitían. Por momentos parecían los quejidos de un ave y por otro, el quejido de un guajolote al atorarse. Contaba a mi madre y a mis abuelos de quienes venían a mi habitación por las noches. Ellos me explicaban que no me harían daño, solo venían a asustarme. Yo quería que dieran una solución a todo esto, que durmieran conmigo para que ellas ya no pudieran asustarme. Pero dijeron que pronto se iban a cansar de venir y dejarían de molestarme. Les juro que no soportaba y me daba mucho miedo al anochecer, pues comenzaba mi tormento que mi mamá ni mis abuelos podían ayudarme. Una noche abrí mis ojos y desconcertado me quedé al ver que una anciana estaba lamiendo mi cara de una manera muy provocante y asquerosa. Su aliento era desastroso. Me la quité de encima y corrí hacia la habitación de mi mamá llorando desconsolado. Yo ya no soportaba todo esto. Era un martirio vivir atormentado y no poder dormir bien por las noches. Notaba a mi madre preocupada y con las ganas de querer ayudarme, pero algo le echaba para atrás y no me ayudaba a pasar estos malos ratos. Regresábamos juntos a mi habitación y me decía que todo era una pesadilla, que ya no volvería a ocurrir. Me acostó a mi cama, esperó a que me durmiera del todo y se fue. Al despertar, sobre mi pecho había un rosario que mi madre me dejó para que nada malo me fuera a pasar. Con el transcurso del tiempo, las visitas de aquellas brujas comenzaron a escasearse. Pocas veces podía verlas en mi recámara. Juraría que se me hizo costumbre ver y sentir que me acariciaban con sus asquerosas manos, hasta que llegó a un punto que las olvidé, porque ya no venían a comerse el miedo que sentía por dentro. Entré a la secundaria y todo era un recuerdo, hasta hace unos pocos años que mi madre me confesó que cuando yo era niño, mi abuela era bruja y había hecho un pacto con otras brujas por una deuda que ella tenía pendiente. Me ofreció a mí como un pago para que ellas pudieran ingresar a asustarme y poder alimentarse de mi miedo. De esa forma, era la única solución, si no, juraron que mi abuela iba a pagar muy caro las consecuencias. Es algo que hasta el día de hoy no logro comprender, y sé que uno que otro tampoco entenderá el propósito de todo esto, ya que mi madre no quiso decirme nada más. Ahora tengo 30 años y mi madre tiene 65. Está en la edad adulta y prefirió contarme antes de marcharse de esta tierra. Lo que sí sé es que las brujas vuelan
Yo las vi y les puedo asegurar que es cierto. Esta historia sucedió en el año 2015, cuando en ese tiempo, por cuestiones económicas, me aventé a trabajar en el campo y de esa forma poder sustentar con algunos gastos que tenía. Siempre solíamos salir a las 5 de la tarde y como por ese lugar no transitaban vehículos, teníamos que caminar unos 3 kilómetros para poder llegar a la carretera donde mi hijo me recogía en su moto. La caminata era bien larga, pero no teníamos otra alternativa, pues era la única forma de poder llegar hacia nuestro destino. Un día de esos me quedé con un compañero tomando unas cervezas con mi jefe, cuando la hora había transcurrido y ya eran las 7 de la noche. Estábamos un poco mareados, pero sí podíamos irnos hacia la carretera donde nos recogerían. Caminamos 1 kilómetro aproximadamente. A lo lejos vimos una especie de fogata que estaba por un lugar descampado. Se nos pareció extraño ver eso, pero no le hicimos caso. Cada vez que nos acercábamos por esa parte, lográbamos distinguir a un grupo de personas, al parecer eran de sexo femenino. Vestían una ropa muy antigua. Era como unos faldones y lo más raro fue que todos estaban del mismo color. En eso mi compañero me pregunta que si yo veía lo mismo que él. Le dije que sí, que podía verlo tal cual, pero que sentía que no era algo bueno, porque ya se veían a 5 mujeres haciendo movimientos y gestos extraños. Parecían gestos diabólicos. Decidimos acercarnos muy cerca de ellas, casi a unos 15 metros por unos arbustos. Estábamos viendo lo que hacían. Era un círculo de fuego y ellas alrededor. De pronto, una de ellas comenzó a gritar muy escalofriante y de su boca vomitó algo asqueroso. Era como una carne molida. El resto de ellas comenzaron a reírse y eso ya nos estaba provocando mucho miedo. Sabíamos que ya era momento de irse, porque no era algo normal lo que estaban haciendo y sabíamos que todo eso estaba relacionado a lo diabólico. Estábamos a punto de marcharnos. En eso mi compañero no aguantó más y estornudó por el polvo de la tierra en donde estábamos. Aquellas mujeres se dieron cuenta de nuestra presencia. Nos miraron y en ese momento nos dio miedo. Corrimos todo lo que pudimos sin mirar atrás. Sentíamos a esas mujeres detrás de nosotros muy pegadas. El miedo de que algo malo nos hicieran, hasta la borrachera se nos quitó. Cuando ya habíamos corrido aproximadamente unos 500 metros, paré, porque estaba muy agitado. Para nuestra suerte, las habíamos perdido y ya no se veían perseguirnos. Luego de estar varados unos minutos, escuchamos la risa de alguien muy cerca de nosotros y mejor nos marchamos lo más rápido de ese lugar. Al día siguiente contamos a mi jefe lo que nos había pasado en el camino y nos afirmó que casi siempre suelen aparecer estas personas a realizar diferentes tipos de rituales satánicos y en especial para Día de Muertos. Él tiene una pequeña casa de adobe enfrente del campo y cuenta que por las noches ha podido escuchar diferentes ruidos y como si cayeran trastes por la cocina. También ha escuchado algunos gritos por las afueras de su casa y en ocasiones que sale a ver en la madrugada. Se ha topado con lechuzas y a lo lejos ha podido ver extrañas figuras que desaparecen entre las ramas y los arbustos del campo. Esto ocurrió cuando tenía 19 años. Tristemente quedé embarazada y mis padres me echaron de mi hogar. Así que me mudé a una casa con mi novio. La casa era de su madre, quien nos dejó vivir ahí sin problema. La primera tarde de la mudanza llevamos muchas cajas, bolsos y muebles, lo cual los padres de mi novio nos ayudaron bastante. Un día de esos, buscando una prenda de ropa mía, me doy cuenta que me faltaban cosas. Faltaba una foto, mi documento y ropa interior. Lo dejé pasar ya que mi mente estaba en otro lado, con el tema del bebé y la pelea de mis padres. Una noche estaba en mi cama con el bebé en medio
Mi pareja estaba del otro extremo. Me quedé dormida boca arriba, cuando de repente sentí que el cuerpo se me hundía en la cama y caía a un abismo. Era un abismo profundo y oscuro. Seguido de eso, vi unos brazos escamosos agarrarme y me arrastraban hacia el fondo. En eso pegué un grito que creo se escuchó en toda la casa y mi novio se despertó. Le conté todo, pero no sé si fue una pesadilla o si fue real. Luego de eso hasta la fecha, mi vida cambió para mal. Tuve muertes de mis mascotas, aparecían hormigas en la cama, algunas cosas se rompían y feos olores en la casa. La gente que antes me quería, de a pocos comenzaron a alejarse de mí. Y por otro lado, mi hijo mayor veía unos duendes con orejas muy largas. Me decía que se sentaban en la cama y sufría de pánico y no podía dormir de noche. Tenía que mandarlo con su abuela para que pudiera estar tranquilo. Lo más feo y asqueroso que me pasó ahí en la casa fue estar sola una mañana cuando mi pareja se iba a su trabajo. Al darme vuelta de costado, pude ver a una figura con cara de muerto que me decía: "No despiertes nunca". En eso despierto y estuve de costado, pero era una pesadilla de esos que te dejan transpirando en sudor y con mucho miedo. A todo el mundo que le contaba lo que estábamos viviendo, me decían lo mismo, que mi suegra era la culpable. Tengo una compañera que tiene como un sexto sentido, puede percibir energías y puede ver las almas de las personas, así que ella fue la que me empezó a ayudar con este tema. El primer día que entró a mi casa le dieron ganas de vomitar. Ella me decía que hasta los muebles estaban infestados de algo malo. Mientras recorría la casa, se dirigió al patio. Después de unos minutos me dijo: "Hay bebés enterrados acá. Aquí han enterrado cosas que no son nada buenas". Cuando entró al comedor otra vez, se paró enfrente de la estufa de la leña y le clavó la mirada a un solo objeto: el robot de mi hijo, el que le habían regalado para el Día del Niño. Ese juguete medía más o menos 1 metro de largo y el robot caminaba y encendía luces. No sé qué hizo ella, pero lo miró fijamente. El robot se encendió solo y lo miró. En eso el juguete emitió una risa burlona que nunca había escuchado. Yo me quedé estupefacta. Ella solo me dijo lo siguiente: "Tu hijo ha llevado este juguete a otra casa. En esa casa le han metido un ser maligno al juguete. Lo tengo que mandar al otro plano". Yo asombrada porque era tal cual. El niño había llevado el juguete a la casa de su abuela, o sea, de la madre de mi novio. Deduje que mi suegra era una bruja, porque ya varios me lo venían diciendo, pero no quería escucharlos. Ella me había hecho un trabajo muy malo. Pasó el tiempo y mi suegra se dio cuenta que yo había descubierto su secreto. Entonces empezó a tenerme miedo a mí. A todo esto yo había empezado a estudiar sobre el tema, sobre fenómenos paranormales, ángeles, demonios, entidades, símbolos, brujería, etc. Aprendí de todo sobre oraciones en latín, símbolos de protección, y desde ese momento me dediqué a rezar sin parar. Entonces fue cuando vi que a mi suegra se le devolvía todo. Cayó en la ruina, vivía solamente enferma. Le pasaban cosas malas y finalmente un día tuvo un accidente con un auto que le atropelló. Estuvo unos días en terapia intensiva hasta que se murió. No volvió a pasarme más nada. Hoy en día soy muy creyente y trato de mantenerme fuerte y de proteger lo más que pueda a mi familia. Esta fea anécdota me sucedió cuando mi primer hijo apenas tenía escasos 3 meses en el poblado de San Antonio. En ese tiempo había muy pocas casas y no había electricidad en las calles. Mi madre siempre nos contaba la historia de las brujas, ya que a ella le había ocurrido con uno de mis hermanos en Tula, Hidalgo, y nos daba mucho miedo. Pero decíamos,
Eso ya no pasa en estos tiempos. Cuando me casé y por varias razones de salud regresé a vivir a casa de mi madre con mi bebé, ella siempre me decía: cuida a ese niño porque dicen que aquí en Tula hay muchas brujas. Sin embargo, yo no le hacía mucho caso, porque el bebé todas las noches lloraba mucho y casi no dormía, ya que el llanto empezaba después de la medianoche. Así como mi madre, también varias vecinas me decían lo mismo y tuve que poner las tijeras debajo de la almohada, pero la situación seguía peor. Hasta otras vecinas me llevaron agua bendita de San Ignacio de Loyola, porque era muy milagrosa, decían. Otra me dijo que rezara la Magnífica y el credo al revés, y que cuando lo rezara, fuera amarrando nudos. Otra de ellas me dijo que pusiéramos taza en el techo. A pesar de que hacía todo lo que me decían, la situación no cambiaba. Ya estaba desesperada, no sabía qué hacer. Lo peor vino una noche. El bebé lloraba ya muy desesperado. Se sentía un ambiente muy pesado, como si el tiempo se detuviera. Los ojos se me cerraban del cansancio. Era muy fuerte, no podía mantenerme despierta. Y le grité a mi madre como a mis hermanas. Pero nadie despertaba. Todos estaban completamente dormidos. No se escuchaba ningún ruido, ni los perros ladraban por último. El miedo que sentí en ese momento era horrible. Pensé que en cualquier momento esa cosa que estaba afuera entraría y se llevaría a mi bebé. Fue tanta mi desesperación por mantenerme despierta y cuidar a mi bebé que, entre mi desesperación, recordé que el dolor quitaba el sueño. Tenía la cirugía de la cesárea que no había cerrado todavía por complicaciones. Así que empecé a lastimarme hasta que se abrió. Eso fue lo que me hizo reaccionar. Empecé a rezar el credo con el bebé en un brazo y tratando de hacer los nudos en el listón. Y al momento de rezar con mucha devoción, mi madre despertó y me gritó: «Mija, ese niño está llorando mucho, lo oí, pero no podía levantarme». Como pudo llegó al cuarto en donde estaba procediendo a rociar agua bendita y en ese momento pudimos escuchar en el techo. Nosotros teníamos el techo de láminas. Escuchamos las pisadas de un animal muy grande. La piel se nos erizó por el miedo. Sin embargo, seguimos rezando sin parar. Lo que hice al oír los pasos como de guajolote en el techo, le di el niño a mi mamá y fui siguiendo esos ruidos. Al llegar al segundo cuarto, ya no eran pisadas de animal, eran de persona, y lo más raro es que la lámina no se sumía. Al llegar al último cuarto, lo único que alcancé a oír fue el aleteo de un animal muy grande volando y unas risas tan horribles de ancianas. En cuanto voló, mis hermanas despertaron. Nunca vi a la bruja, pero lo que sentimos y oímos esa noche, mi madre y yo, fue una experiencia muy fuerte. Después nos enteramos que en una de las casas del cerro, a un bebé lo habían encontrado muerto y chupado. Lo que hice el otro día fue llevarlo a bautizar. Nunca volví a sentir ni a oír a la bruja. Muchas personas me dijeron que la había alejado al no demostrarle miedo. De esta historia ya han pasado más de 30 años, por eso me atrevo a decir que las brujas existen. Esto que me sucedió fue hace unos años cuando yo estaba jovencita. Un día llegué de mi trabajo a casa temprano como a las 11 de la noche. Para esto mis papás ya estaban dormidos y recuerdo que yo salí al patio a darle de comer a mi perro de esos labradores. No sé cómo fue que sentí un escalofrío muy intenso, pero no le di mucha importancia. Ingresé a la casa yendo para mi recámara. Como aún no tenía sueño, prendí un rato el televisor hasta que me diera sueño. Total, descansaba sábado y domingo, pero iba a ir al día siguiente con mi madre a hacer un mandado. Apagué el televisor. La ventana de mi recámara daba a la lavandería y yo siempre le prendía el foco al perro y le hablaba. Como estaba bien grande, el perro se alcanzaba a ver sobre mi ventana. Lo palmeaba en su cabeza para darle las buenas noches. Me acosté.
Mi cama estaba justamente debajo de esa ventana, así es que se proyectaba la luz de la lavandería en mi cama y me quedé bien dormida con un sueño muy profundo. Pero soñaba que había alguien en mi habitación, alguien que no lograba distinguir, cuando de repente escuché claramente que me chiflaban y desperté. En efecto, se escuchaba el sonido muy cerca. Después escuché al perro ladrando y después como llorando, pero no me podía parar. Me volví a dormir y aún media dormida volví a escuchar el mismo chiflido y de repente entré en la desesperación de saber de dónde provenía ese ruido. Cuando me desperté, vi proyectada una silueta en la ventana y cuando me levanté, vi claramente que no era mi perro. Era una mujer en la ventana viéndome. Yo me quedé petrificada y no sé si fue por el miedo, pero me volví a acostar de lado y a pesar de eso, la seguía viendo proyectada su sombra en la pared. Yo quería salir de la recámara a mis papás, quería gritar, salir al patio, pero no podía hacerlo. Sentía que algo me impedía. Quizá el simple hecho de saber que esa cosa no era una persona normal, o el miedo de pensar que era una bruja. Como pude, cogí mi celular Nokia de los viejitos y la última llamada era mi mamá. Rápido le marqué y ella me contestó, pero al no escucharme hablar por lo asustada que estaba, vinieron rápido a mi recámara. Dijo mi mamá que al entrar primera, vio algo que se movió de la ventana por afuera y pensó que era algún ratero o algún degenerado fisgoneando a través de ella. Ya cuando ella se sentó en mi cama y me tocó las piernas, yo recién pude reaccionar. Me paré y le grité que había una bruja en mi recámara. Salimos todos al patio, pero no vimos nada, y mi papá con un machete se subió al techo y tampoco vio nada. Pensó que yo lo había soñado, hasta me regañó por despertarlos, pero mi mamá le contó que sí había visto a alguien en la ventana al ingresar a mi cuarto. Esa bruja me dominó por completo y cuando vimos el reloj marcaba las 3:30 de la madrugada. Pasados unos 5 minutos empezó a oler como a quemado, pero no le hicimos mucho caso y fuimos a dormir nuevamente. Al día siguiente, al levantarnos, vimos que todo el patio y el pasillo había muchas cenizas como si hubieran quemado papeles, y vimos que el perro estaba todo asustado detrás de la lavadora. Ahí fue que mi padre me creyó. Le habló a una anciana que sabía sobre eso y vio las cenizas del patio. Confirmó la señora que en efecto eso era una bruja, y la señora no sé qué cosa echó en la ventana de la casa, pero dijo que eso ayudaría. También rezó en todo el patio, dentro y fuera de la casa para alejar a esa bruja. Esto me pasó en San Nicolás cuando yo tenía 20 años. Después de esa noche, ya no volvió a ocurrir nada similar.